Recetas para una crisis: la pandemia y el orden político. Una sociedad entra en crisis cuando lo viejo no termina de morir ni lo nuevo termina de nacer. Antonio Gramsci. Sin lugar a dudas, el planeta entero cambió desde que la enfermedad por coronavirus COVID-19 se declaró una pandemia. De ahí en adelante no es un secreto que esta ha contribuido a acelerar una crisis mundial que ya estaba presente en materia económica, social, de salud y por sobre todo política, en tanto la administración de los gobiernos no ha sido fácil o incluso correcta, y lo que ha llevado a que la gobernabilidad de estos países cada día sea puesta en tela de juicio por distintas organizaciones intergubernamentales que evalúan su actuar, que está generalmente definido según el régimen político que posean, concepto que Velázquez define como el conjunto de elementos de orden ideológico, institucional y sociológico que concurren a formar el gobierno de un país dado. Ahora bien, esta problemática también es expuesta por Francis Fukuyama en su artículo La pandemia del orden político, en el que llega a la conclusión de que la crisis sanitaria del COVID-19 ha sido una prueba política para los estados, en la que se ha expuesto la lucha o dicotomía entre un autoritarismo en ascenso frente a las democracias resistentes, al igual que un factor de cambio en las relaciones internacionales. Frente a esta perspectiva, resulta pertinente hacerse la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto o medida la COVID-19 ha incidido en las formas de gobierno y las relaciones internacionales? A lo que se responde: si bien algunos gobiernos le han dado poca relevancia al manejo de la COVID-19 y de paso han sido indiferentes frente al tema de las relaciones internacionales, esta crisis sanitaria ha incidido en la distribución de poder y en el desarrollo político de los estados. Negación plausible y daños colaterales. No hay duda alguna en lo que afirma Fukuyama al proponer que los gobiernos a menudo han empeorado las cosas en lugar de mejorarlas, ya sea por diseño o por simple incompetencia. 2020. Es claro que desde el inicio de la pandemia muchos líderes y organizaciones intergubernamentales actuaron de forma irresponsable y tardía. Incluso han llegado a negar los efectos del virus y cuán mortal es. Verbigracia, como lo expone Tascón. Populistas como Trump, Johnson, Bolsonaro se han visto torpes para entender y anticipar las claves de la política, pero por sobre todo se han visto insensibles e irresponsables. Tal y como lo evidencian las declaraciones del mandatario norteamericano y brasileño respectivamente. Parece que en abril, en teoría, cuando en un poco más de calor, desaparecerá milagrosamente el virus y es apenas una pequeña gripe o un resfriado. De igual forma, no es para nada solamente el efecto del COVID-19 lo que ha agudizado esta crisis. De hecho, no hay nada excepcional, simplemente es una versión acentuada de la menos visible crisis en la que ahora estamos sumidos permanentemente. Cuco. Por ejemplo, el debilitamiento del capitalismo occidental o el aumento de la crisis migratoria, particularmente en países con gobiernos populistas y con gobernantes demagogos. Algunos casos son México, India, entre otros. Metamorfosis global. Por otra parte, la crisis actual ha demostrado que el orden internacional se encuentra en plena reconfiguración. Malacalce y Hertz, 2020. Frente a esto, Fukuyama es claro al afirmar que la distribución mundial de poder seguirá desplazándose hacia el este, en tanto las medidas aplicadas en solución a esta problemática han sido mejores y mucho más efectivas específicamente en China, en virtud de su capacidad de gobierno y la confianza que el pueblo tiene en sus líderes. A su vez, esto se debe a la falta de cooperación y compromiso de trabajo multilateral que ha tenido Estados Unidos en comparación con China y sus acciones, en donde las iniciativas solidarias en Beijing ocupan los vacíos que han sido dejados por Washington. La internacionalización del combate al COVID-19 ha exacerbado una politización que contrapone proyectos de poder con implicaciones económicas, políticas y militares estratégicas. Malacalce y Hertz, 2020. A su vez, como lo afirma Tascón, la pandemia del coronavirus generará cambios de fondo en la política, y no es para menos. La sociedad está paralizada completamente y situaciones como la recesión económica y el crecimiento de la deuda acabarán provocando tensiones y conflictos políticos. Frente a esto, ha cobrado importancia la necesidad de generar cambios con el fin de impulsar la economía tras esta crisis. Como lo afirma el economista de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, no habrá otras recetas que inundar de liquidez y poner en marcha potentes políticas fiscales expansivas. Los fundamentos de esa consecuencia pueden plantearse al menos en tres escenarios: el de comportamientos y pautas económicas, de la organización de la estructura de la actividad y en el propio carácter de la globalización y esencialmente en la política. En definitiva, Fukuyama tiene razón al exponer que la pandemia ha sido una gran prueba política para los estados, que ha sido a su vez internacional, en tanto la democracia liberal o el autoritarismo tienen las mismas probabilidades de fortalecerse o terminar de decaer. En últimas, el mundo se encuentra en grandes cambios, lo que permitirá su supervivencia. Es la forma en la que se adapten y respondan a esta situación.